Bueno, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de dónde estemos. Hoy tenemos eh, el, el texto de la página 171 y la lección 68. Vamos con el capítulo 8. Esta es parte del capítulo 8. El cuerpo como medio, como fin. Dice, las actitudes que se tienen hacia el cuerpo son las actitudes que se tienen hacia el ataque. Las definiciones del ego con respecto a todas las cosas son inmaduras y están siempre basadas en el propósito que él cree que todas ellas tienen. Esto se debe a que es incapaz de hacer generalizaciones y equipara lo que ve con la función que le ascribe. No lo equipara con lo que es. Para el ego, el cuerpo es algo con lo que atacar. Acá siempre nos está recalcando la mente de Cristo o Jesús, que siempre que nos comparemos con un cuerpo, siempre nos vamos a sentir invulnerables y siempre vamos a atacar. ¿Por qué? Porque lo que queremos defender es nuestra identidad. Y esto lo analizaba ayer con mi mujer. Le digo, lo que pasa que a nosotros, como cuerpos que nos sentimos muchas veces separados, dentro del sistema de pensamiento ego, dentro de este mundo, hay miles de maneras de vivir, miles de formas de vivir, ¿no? Diferentes. Claro está que el ego siempre piensa de la misma manera, ¿no? Que es un cuerpo y que la forma de defender el cuerpo es atacando y defendiendo sus creencias. Pero más allá de la percepción, hay formas, hay gente que vive con una conciencia en la cual vive muy precariamente. Hay personas que viven con otra conciencia, aparentemente un poco más desarrollada, con un poco más de estudio dentro del mismo sistema de pensamiento ego, ¿no? Vive en otros países o vive dentro del mismo país y tiene otra forma de vivir, ¿no? En una forma más solvente económicamente, una forma donde demuestra más las abundancias del universo, ¿no? Al final, en el inconsciente viven con las mismas preocupaciones que la gente que vive precariamente, ¿no? Porque muchas veces la gente que vive en su pobreza eh, o en la ruina, ya saben que más bajo de eso no van a ir. En cambio, las personas que tienen otro nivel económico, otro nivel social, tienen un miedo tremendo eh, a caer en un pozo, podríamos llamarlo así, económico, y tocar la pobreza que están viendo en el vecino o que están viendo por ahí en la televisión, ¿no? Pero lo que nos cuesta dentro del sistema de pensamiento de ego es mm, integrar, integrar que hay personas que viven con un nivel de conciencia basado en mucha pobreza, unas personas que se han quedado en la supervivencia pura, en el primer desarrollo sería llamarlo así también de vida, que es sobrevivir. Es nacer y lo primero que tenemos que hacer es sobrevivir, ¿no? Alimentarnos, poder tener alimento para sobrevivir. Hay muchas personas en el mundo que están en este nivel de conciencia, en el grado 1. Luego están otras personas que están en el grado que no llegan al 1, que muchas personas mueren a mitad del camino porque bien sea la familia no tiene para darles de comer alimentos o nacen en un país muy pobre, como podremos llamarlo, eh, bueno, creo que Nigeria, Siria, todos esos países bueno, que tampoco son todos los países enteros, pero parte de esos países que viven una pobreza extrema, ¿no? Esos seres que nacen ahí han nacido con una conciencia aparentemente menos elevada que la nuestra. Por esa razón es que están en esa situación económica, viviendo enfermedades, viviendo pobrezas, etcétera, etcétera. Eso cambiará con el tiempo, claro está. Las conciencias
que, que no han evolucionado, que no han perdonado, que no han tomado conciencia en otras vidas, que están muy crudas en la supervivencia, opino que nacerán en esos países para aumentar la conciencia, para aprender a valorar un poco también, a perdonar, y al final luego iremos cambiando de países, de situación, de familias, etcétera, etcétera. Todo lo ha inventado el sistema de pensamiento ego. Y está claro que todos somos responsables de eso también, ¿no? Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es perdonarnos a nosotros mismos, porque cuando nosotros no estamos viviendo esa pobreza, nos sentimos identificados, sentimos culpa por lo que tenemos. Si tenemos un coche, vamos a sentirnos culpables. Si tenemos una casa bonita también. Si tenemos salud, también nos sentiremos culpables. Más que nada cuando vemos esas noticias, cuando vemos esos otros seres humanos que viven en la extrema pobreza, ¿no? También nos sentiremos atacados cuando vemos personas multimillonarias que están en mejor nivel social que nosotros. Está claro también. Por lo tanto, todo proviene de un sistema de pensamiento ego que no sabemos integrar, ¿no? Sabemos que en esta vida hemos hecho lo mejor que pudimos para estar donde estamos, y que cada cual está luchando o haciendo lo mejor que sabe hacer y que puede hacer. Está claro que todos somos responsables del nivel social y económico que tenemos, del nivel social y cultural que tenemos. Eso está muy claro, todos somos plenamente responsables, incluso cuando somos niños, incluso cuando nacemos. Pero no todos somos plenamente conscientes de eso hasta que más tarde despertamos a la verdad, o a Dios, o al verdadero ser que somos. Por lo tanto, tiempo al tiempo, y solo el Espíritu Santo sabe qué es lo que tenemos que perdonar y que hacer cuando nos encontramos frente a esas situaciones, frente a esas personas. Porque está claro que todos tenemos un vecino que vive en la extrema polaridad que nosotros, ¿no? Si nosotros vivimos medianamente bien, vamos a tener un vecino, por lo menos un vecino que vive en una polaridad contraria, ¿no? Con mucha carencia, con mucha pobreza, y otro que vive aparentemente en la abundancia, con mucha familia, con mucha riqueza, etcétera, etcétera. O al menos así se muestra. Por dentro, el sistema pensamiento ego tiene los mismos pensamientos aquella persona que vive muy precariamente que aquella persona que es millonaria, a no ser que viva en una conciencia de unidad, que practique un curso de milagros y que venga practicando el perdón durante mucho tiempo. Pero de lo contrario, tiene un miedo tremendo a perderlo todo, y esas personas son esclavas también de todo lo que tienen, ¿no? Porque al final el sistema de pensamiento ego tiene vidas guardadas en la que ha sido muy pobre, y eso no se ha sanado, y no lo sanará ni lo sanaremos aunque tengamos millones de dólares en el banco, aunque tengamos todo el alimento del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un sufrimiento inconsciente guardado, hay una creencia de que eso ha sido real, de que eso ha sido verdad, y eso no se sana con dinero, eso se sana aceptando que el mundo no es real, que el mundo ha sido una ilusión, y que dentro de esa ilusión hay diferentes grados de conciencia, donde uno parecen ser doctores hoy, otro parecen ser seres que solamente saben sobrevivir juntando en la basura alimento, y otras personas que parecen estar echadas para atrás, manejando su oficina, y manejando sus empresas, sus dineros en diferentes empresas, ¿no? Al final, lo importante acá es integrar eh, las personas que viven en un cuerpo, integrar las conciencias que hay dentro del ego para poder desarrollar un poco más la conciencia de unidad, y lograr ser más felices, sin duda está. Porque siempre tenderemos a negar todas esas personas, esa forma de vivir que hay en el mundo, y lo que haremos es juzgar más a esas personas, juzgarnos a nosotros mismos, y a raíz de la culpabilidad nos generan una enfermedad, nos generan síntomas, infelicidad, bueno, y miedo al cambio, porque el mundo este es cambio constante. Tampoco se trata de aferrarnos a Dios, sino de descubrir a Dios, descubrir que somos parte de Dios, pero dentro del guión del ego hay un montón de cosas que sanar, que perdonar, etcétera, etcétera. Sin ir más lejos, yo anoche tuve sueños en los que parecía que haber vivido en otra vida, y era una casa que no era mía, que era, no sé si prestada o alquilada, era una casa muy pobre, y
y ahí había fuego y había unas paredes todas rotas, como que había sido una secuela de la guerra, etcétera, etcétera, ¿no? Y dentro del mismo sueño decía yo, pero yo ya estuve acá en otra vida, esto yo lo recuerdo, ¿no? Como que dentro del sueño mismo estaba despertando con el Espíritu Santo. Luego soñé como que estaba en un mar profundo, como que era un ser que no era cuerpo, pero que experimentaba las profundidades del agua y a su vez era consciente de dónde terminaba el río. Fue un sueño muy extraño, pero todo eso está en nuestro inconsciente, todo está en nuestra mente. Y cuando despertamos a Dios, cuando entregamos la mente al Espíritu Santo, nos vamos haciendo conscientes de todo eso, ¿no? De esas imágenes que tenemos en nuestros sueños, de toda esa demencia que hay, que a veces es muy difícil de explicar, ¿no? Pero que sí la experimentamos. Luego que me desperté, estuve como una hora indagando esos sueños, entregando el Espíritu Santo, y al final luego me quedé unas 2 horas con el ejercicio de hoy, para poder estar en paz, porque al final me levantaba con un temblor en las piernas, con miedo, etcétera, etcétera. Y ese es el problema que tiene la humanidad. No nos sentamos a mirar televisión, un programa de televisión en paz, no nos sentamos a comer en paz por el miedo a la supervivencia. Siempre nuestra mente está pensando en qué hacer, en cómo tener más dinero, en cómo generar más dinero, en cómo ayudar a la humanidad, en cómo aportar algo más, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es despertar del sueño y reconocer que somos el soñador, pero al final que el soñador es un sueño también. Nosotros somos un ser de luz que es una conciencia infinita y eterna, que es consciente de que todo lo que ha inventado en ese guión es a raíz de una separación de Dios, ¿no? O sea que esto es muy extenso, pero es muy simple una vez que despertamos a Dios, darnos cuenta de que es un sueño. Dice, puesto que te equiparas con el cuerpo, el ego te enseña que tu propósito es atacar. El cuerpo, pues no es la fuente de tu propia salud. La condición del cuerpo depende exclusivamente de cómo interpretas su función. Las funciones son algo inherente al estado de ser, pues surgen de este, más su relación no es recíproca. El todo ciertamente define la parte, pero la parte no define al todo. Conocer en parte, no obstante, es conocer enteramente debido a la diferencia fundamental que existe entre conocimiento y percepción. En la percepción, el todo se construye a base de partes que se pueden separar y ensamblar de nuevo en diferentes constelaciones. El conocimiento, por otra parte, nunca cambia. Su constelación, por lo tanto, es permanente. La idea de que entre las partes y el todo hay relación solo tiene sentido en el nivel de la percepción, en la que el cambio es posible. Aparte de eso, no hay ninguna diferencia entre la parte y el todo. El cuerpo existe en un mundo que parece tener dos voces que luchan por su posesión. En esta percibida constelación, se considera el cuerpo como capaz de alternar su lealtad de una a otra, haciendo que los conceptos de salud y enfermedad tengan sentido. El ego, como de costumbre, da lugar a una confusión fundamental entre los medios y el fin. Al considerar al cuerpo como un fin, el cuerpo no tiene realmente utilidad para el ego, puesto que el cuerpo no es un fin. Debes haber notado una descollante característica en todo fin que el ego haya aceptado como propio. Cuando lo alcanzas, te deja insatisfecho. Por eso es por lo que el ego se ve forzado a cambiar innecesariamente de un objetivo a otro, para que sigas abrigando la esperanza de que todavía te puede ofrecer algo. Ha sido muy difícil superar la creencia del ego de que el cuerpo es un fin, porque esta idea es análoga a la creencia de que el ataque es un fin.
El ego tiene un marcado interés por la enfermedad. Cuidado acá. Si estás enfermo, ¿cómo podrías refutar su firme creencia de que no eres invulnerable? Claro, cuando nos enfermamos, cuando tenemos un síntoma, cuando fallece un ser querido, es una forma que tiene el sistema de pensamiento ego de atacarnos y sentirnos atacados y vulnerables, ¿no? Se nos viene una depresión, se nos viene un miedo constante, una ira, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego no sabemos qué hacer con eso. Es una arrogancia inconsciente, es un miedo a desaparecer de un día para otro, y el miedo más grande es a no saber dónde vamos, ¿no? A no saber qué hay más allá después de la muerte. Este es un razonamiento atractivo desde el punto de vista del ego, porque encubre el ataque obvio que subyace a la enfermedad. Si reconocieses esto y además te opusieras al ataque, no podrías utilizar la enfermedad como un falso testigo para defender la postura del ego. Es difícil percibir que la enfermedad es un testigo falso, ya que no te das cuenta de que está en total desacuerdo con lo que quieres. Este testigo, por consiguiente, parece ser inocente y digno de confianza, debido a que no lo has sometido a un riguroso interrogatorio. De haberlo hecho, no considerarías a la enfermedad un testigo tan vital en favor de la postura del ego. Una afirmación más honesta sería que los que quieren al ego están predispuestos a defenderlo. Por lo tanto, se debe desconfiar desde un principio de los testigos que el ego elige. El ego no convoca testigos que disientan de su causa, de la misma manera en que el Espíritu Santo tampoco lo hace. He dicho que juzgar es la función del Espíritu Santo, para la cual él está perfectamente capacitado. Cuando habla acá el curso de juzgar, habla de dejar que el Espíritu Santo nos diga qué es lo mejor para nosotros y cómo es que tenemos que pensar. Por lo tanto, todos los pensamientos que no vengan desde el Espíritu, que no sean de perfecto amor, entreguémoselos al Espíritu Santo y dejemos que se vayan esos pensamientos. Al final también tenemos miedo de dejar nuestros valores, nuestras creencias, nuestra cultura, etcétera, etcétera. Todo eso es demencia del sistema de pensamiento ego. Si queremos despertar a la verdad, si queremos estar en paz, si queremos reconocer que somos Dios, debemos de soltar todas esas ideas, toda esa cultura, todos esos valores, toda esa resistencia al cambio, todo ese miedo a cambiar. Y las imágenes que tenemos también, los sueños, todo eso el Espíritu Santo. Siempre digo que el Espíritu Santo es una mente que está por encima de nuestro sistema de pensamiento ego, que responde con silencio y responde como si fuera una aspiradora que está chupando ahí cuando nosotros le damos la orden, los pensamientos, las imágenes, el miedo, etcétera, etcétera, ¿no? El odio que hay hacia los gobiernos, el odio que hay hacia los vecinos, hacia la gente que no trabaja, hacia la gente que hace el mal, etcétera, etcétera. Todo eso puede que tenga una realidad en este mundo, tenga una verdad. Pero al final, si queremos que eso no se repita, si queremos paz en el mundo, lo que debemos hacer es practicar la paz. Por lo tanto, la única forma de que cambie el mundo es aceptando en nuestra mente y perdonando y entregarle todo al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo sea Él quien juzga. Pero atención, si yo pienso que lo que está sucediendo en el mundo es verdad y encima estoy juzgando y condenando a esos hermanos, me estoy condenando a mí mismo. Porque recordemos que en otra vida nosotros fuimos Hitler o nosotros fuimos Buda también o nosotros fuimos doctores, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros hemos tenido dentro del guión del ego miles de vidas o quizás millones de vidas. Y eso se nos va a revelar en nuestra mente a medida que vamos perdonando y sanando nuestra mente inconsciente. Una vez que empezamos con el curso, no hay vuelta atrás. Hay que continuar perdonando y perdonando porque luego los síntomas aparecen y nos hacemos cada vez más conscientes de que un pensamiento tiene que ver con un síntoma y detrás de ese pensamiento hay miles de pensamientos, hay miles de creencias, hay juicios, hay falsos valores, hay miedo tremendo
hay otros cuerpos que hemos sido también, todo eso se nos revelará de a poco y tenemos que irlo soltando. Bueno, es un poco duro el curso para mi forma de ver, para la forma de ver del ego, pero es que es así, lo que es duro ha sido lo que hemos inventado, el mundo que hemos fabricado. Y el miedo grande a perder esa identidad que queremos ser un cuerpo. Pero en el fondo todos sabemos que no somos un cuerpo, todos sabemos que somos un espíritu de amor. Así que bueno, continuamos con la lectura. Más, cuando el ego actúa como juez, hace todo menos juzgar imparcialmente. Cuando el ego convoca a un testigo, lo ha convertido de antemano en un aliado. Todavía sigue siendo cierto que el cuerpo de por sí no tiene ninguna función porque no es un fin. El ego, no obstante, lo establece como un fin, porque como tal, su verdadera función queda velada. Este es el propósito de todo lo que el ego hace. Su único objetivo es hacer que se pierda de vista la función de todo. Un cuerpo enfermo no tiene sentido. No puede tener sentido porque la enfermedad no es el propósito del cuerpo. La enfermedad tendría sentido solo si las dos premisas básicas en las que se basa la interpretación que el ego hace del cuerpo fuesen ciertas. Que el propósito del cuerpo es atacar y que tú eres un cuerpo. Sin estas dos premisas, la enfermedad es inconcebible. La enfermedad es una forma de demostrar que puedes ser herido. Da testimonio de tu fragilidad, de tu vulnerabilidad y de tu extrema necesidad de depender de dirección externa. El ego usa esto como su mejor argumento para demostrar que necesitas su dirección. Impone un sinfín de reglas para que se eviten funestos desenlaces. El Espíritu Santo, perfectamente consciente de la misma situación, no se molesta en analizarla en absoluto. Si los datos no tienen sentido, no tiene objeto analizarlos, sino que perdonamos nomás. La función de la verdad es recopilar información que sea verdadera. Sea cual sea la forma en que trates de usar el error de ello, no resulta nada. Cuanto más complicados se vuelven los resultados, más difícil puede que resulte reconocer su insustancialidad. Más, no es necesario examinar todos los posibles resultados a que las premisas dan lugar a fin de juzgarlos correctamente. Un recurso de aprendizaje no es un maestro. No te puede decir cómo te sientes. No sabes cómo te sientes porque has aceptado la confusión del ego y por lo tanto crees que un recurso de aprendizaje puede decirte cómo te sientes. La enfermedad no es más que otro ejemplo de tu insistencia en querer pedirle dirección a un maestro que no sabe la respuesta. El ego no puede saber cómo te sientes. Cuando dije que el ego no sabe nada, dije lo único que es completamente cierto con respecto al ego, nos dice Jesús. Pero hay un corolario. Si solo el conocimiento existe y el ego no tiene conocimiento, entonces el ego no existe. Todo lo que el ego le llama conocimiento en este mundo es fabricación, es una ilusión, todo. Todo lo que no provenga de Dios, de ese espíritu divino en el cual nos ayude a sanarnos a nosotros y a sanar a los otros, que no sea extensión de amor para despertar, no es conocimiento. Eso sería un falso conocimiento, tanto sea un bancario, sea un psicólogo, sea un psicoterapeuta, sea un doctor, etcétera, etcétera. Por más años que tenga, al final eso le llamamos conocimiento. Eso le podemos llamar experiencia. Conocimiento es sabiduría, es conocer quiénes somos y de dónde venimos y hacia dónde vamos. A eso es a lo único que le podemos llamar conocimiento. Pero el ego, bueno, el ego se ha hecho el conocimiento, la creación, por ejemplo, también, todo es falso, todo es del ego. Tal vez te preguntes
la única creación es la de Dios. La creación verdadera, el conocimiento y la verdad, podemos llamarla así, es lo que proviene del Espíritu, de esa mente suprema que nos ayuda a sanarnos a nosotros a través del perdón y nos ayuda a extender la sanación a otros a través de un curso de milagros y del despertar. ¿Has pensado alguna vez en el... Tal vez te preguntes cómo es posible que la voz de algo que no existe pueda ser tan insistente? ¿Has pensado alguna vez en el poder de distorsión que tiene lo que deseas, aun cuando no es real? Son muchos los casos que demuestran cómo lo que deseas distorsiona tu percepción. Nadie puede dudar de la pérdida, nadie puede dudar de la pericia del ego para presentar casos falsos. Y nadie puede dudar tampoco de que estás dispuesto a escucharle hasta que decidas no aceptar nada excepto la verdad. Cuando dejes de lado al ego, este desaparecerá. La voz del Espíritu Santo es tan potente como la buena voluntad que tengas de escucharla. No puede ser más potente sin que viole tu libertad de decisión, que el Espíritu Santo intenta restaurar, no menoscabar. El Espíritu Santo te enseña a usar el cuerpo solo como un medio de comunicación entre tus hermanos y tú, de modo que Él pueda enseñar su mensaje a través de ti. Esto los curará y por lo tanto te curará a ti. Nada que se utilice de acuerdo con su propia función, tal como el Espíritu Santo la ve, puede enfermar. Mas todo lo que se utiliza de cualquier otra forma no puede sino enfermarse. No permitas que el cuerpo sea el reflejo de una mente dividida. No dejes que sea una imagen de la percepción de pequeñez que tienes de ti mismo. No dejes que refleje tu decisión de atacar. Se reconoce que la salud es el estado natural de todas las cosas, cuando se deja toda interpretación en manos del Espíritu Santo, quien no percibe ataque en nada. La salud es el resultado de abandonar todo intento de utilizar el cuerpo sin amor. La salud es el comienzo de la correcta perspectiva con respecto a la vida bajo la dirección del único maestro que sabe lo que esta es, al ser la voz de la vida misma. Muy bien, corazones. No olviden dejar un comentario, alguna pregunta que me quieran hacer sobre este tema, algo que no hayan entendido, me pueden dejar su comentario acá abajo. Y hoy vamos también con la lección 68, que va acompañando el texto. Y dice así. Antes de esto, les comento que estoy haciendo estas clases de un curso de milagros a voluntad. Si alguien quiere de corazón dejarme algún donativo, pues encantado, porque es el trabajo últimamente que tengo y es la entrada que estoy aspirando a tener es acá, a través de las redes sociales, y bueno, acompañando a otras personas también que me hacen consultas todos los días, algunos a voluntad. Y bueno, también recuerden que soy acompañante en bioneuromoción. Algún acompañamiento que deseen hacer en bioneuromoción, lo hacemos por Zoom. Y bueno, eso tiene un costo también, pero me preguntan por acá y les contestaré con mucho gusto, ¿de acuerdo? Recuerden que la bioneuromoción no tiene nada que ver con un curso de milagros, no trabaja el perdón, pero nos hace tomar conciencia de dónde provienen los conflictos que repetimos en nuestro día a día, en nuestra vida, ¿no? De dónde provienen esas frustraciones también. Es como hacer un clic sin tirar del hilo de Ariadna y luego una consulta en bioneuromoción nos sirve para toda la vida, ¿de acuerdo? Así que ténganlo presente también. La bioneuromoción es un método que desarrolló Enrique Corbera Institute, que lo pueden ver ahí también en el canal de YouTube, Enrique Corbera. Y bueno, estamos abiertos para ayudar, para sanar, para tomar conciencia y para despertar que todos somos co-creadores del universo. Lección 68. El amor no abriga resentimientos.
Tú que fuiste creado por el amor a semejanza de sí mismo, no puedes abrigar resentimientos y conocer tu ser. Abrigar resentimientos es olvidarte de quién eres. Abrigar resentimientos es verte a ti mismo como un cuerpo. Abrigar resentimientos es permitir que el ego gobierne tu mente y condenar el cuerpo a morir. Quizás aún no hayas comprendido del todo lo que abrigar resentimientos le ocasiona a tu mente. Te hace sentir como si estuvieses enajenado de tu fuente y fueses diferente de él. Te hace creer que él es como aquello en lo que tú piensas que te has convertido, pues nadie puede concebir que su creador sea diferente de sí mismo. Escindido de tu ser, el cual sigue consciente de su semejanza con su creador, tu ser parece dormir, mientras que la parte de tu mente que teje ilusiones mientras duerme parece estar despierta. ¿Podría ser todo esto el resultado de abrigar sentimientos? Desde luego que sí, pues aquel que abriga resentimientos niega haber sido creado por el amor, y en su sueño de odio, su creador se ha vuelto algo temible. ¿Quién podría tener sueños de odio y no temer a Dios? Nos dice Cristo. ¿Quién podría tener sueños de odio y no temer a Dios? Porque cuando tenemos sueños de odio, es el miedo, el temor a Dios, es el temor a dejar de creer que soy quien soy y abrirme a experimentar qué soy y quién soy. Y una vez que despertamos a la verdad, nos damos cuenta que somos esa parte de Dios que se siente separada y que parece que se ha separado, pero es como una unión a Dios. Cuando hablamos de una unión a Dios, es una unión en nuestra mente, en nuestra conciencia, es una unión a ese estado de paz, a esa mente de perfecta paz que hay por encima de nuestro sistema de pensamiento ego. Es tan cierto que aquellas que abrigan resentimientos forjarán una nueva definición de Dios, de acuerdo con su propia imagen, como que Dios los creó a semejanza de sí mismo y los definió como parte de él. Es tan cierto que aquellos que abrigan resentimientos sentirán culpabilidad, como que los que perdonan hallarán la paz. Si sentimos resentimiento y no perdonamos, es imposible estar en paz. Siempre vamos a estar con miedo a enfermar, posibles enfermedades, posibles síntomas y miedo a envejecer, miedo a morir, apego a las personas, apego al mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Es no crecer internamente. Es como querer quedarnos como unos niños atrapados, ¿no? Que no queremos crecer. Pero la evolución es algo fundamental, la evolución interna hacia el ser es algo que venimos desarrollando desde que nos separamos de Dios, solamente que no somos conscientes, nos queremos quedar en un cuerpo en esta vida para toda la vida, queremos morir, volver a un cuerpo, a seguir sufriendo, etcétera, etcétera. Y es igualmente cierto que aquellos que abrigan resentimientos se olvidarán de quiénes son, como que los que perdonan lo recordarán. ¿No estarías dispuesto a abandonar tus resentimientos si creyeras que todo esto es cierto? Tal vez crees que no puedes desprenderte de tus resentimientos. Esto, sin embargo, no es sino una cuestión de motivación. Hoy trataremos de ver cómo te sentirías sin ellos. Si lo logras, aunque sea brevemente, jamás volverás a tener problemas de motivación. Comienza la sesión de práctica más larga de hoy escudriñando tu mente en busca de aquellas personas que son objeto de lo que según tú son tus mayores resentimientos. Algunas de ellas serán muy fáciles de identificar. Piensa luego en los resentimientos aparentemente insignificantes que abrigas en contra de aquellas personas a quienes aprecias e incluso
incluso crees amar. Muy pronto te darás cuenta de que no hay nadie contra quien no abrigues alguna clase de resentimiento. Esto te ha dejado solo en medio de todo el universo, tal como te percibes a ti mismo, nos dice Cristo. Resuélvete ahora a ver a todas esas personas como amigos. Diles a todas ellas pensando en cada una por separado. Te consideraré mi amigo para poder recordar que eres parte de mí y así poder llegar a conocerme a mí mismo, nos dice la lección. Te consideraré mi amigo para poder recordar que eres parte de mí y así poder llegar a conocerme a mí mismo. Pasa el resto de la sesión tratando de imaginarte a ti mismo completamente en paz con todo el mundo y con todo, a salvo en un mundo que te protege y te ama, y al que tú, a tu vez, amas. Siéntete como la seguridad te rodea, te envuelve y te sustenta. Trata de creer, por muy brevemente que sea, que no hay nada que te pueda causar daño alguno. Al final de la sesión de práctica, di para tus adentros: el amor no abriga resentimientos. Cuando me desprenda de mis resentimientos, sabré que estoy perfectamente a salvo. Las sesiones de práctica cortas deben incluir una rápida aplicación de la idea de hoy, tal como se indica a continuación, la cual deberá hacerse siempre que surja un pensamiento de resentimiento contra alguien, tanto si esta persona está físicamente presente como si no. El amor no abriga resentimientos. No traicionaré a mi propio ser. Además de eso, repite la idea varias veces por hora de la siguiente manera: el amor no abriga resentimientos. Quiero despertar a la verdad de mi ser, dejando a un lado todos mis resentimientos y despertando en él. Vamos de vuelta, corazones. El amor no abriga resentimientos. Quiero despertar a la verdad de mi ser, dejando a un lado todos mis resentimientos y despertando en él. Nos podemos quedar unos momentos con esta lección, cuanto sea necesario para recordar quiénes somos o experimentar esa paz a través del perdón. El amor no abriga resentimientos. Aceptemos todos esos personajes que se nos vienen a nuestra mente, a pedirles perdón, a perdonarnos a nosotros por creer que éramos nosotros los que estábamos equivocados o los que somos malos, o perdonar a ellos por creer que ellos estaban equivocados, etcétera, etcétera. Recordemos que cuando perdonamos a un hermano nos estamos perdonando a nosotros mismos. ¿De acuerdo? Esto es sanarse y esto es extender la sanación hacia nuestros hermanos. Al final podemos recordar y reconocer que ambos estamos equivocados, porque su hermano defendía sus creencias y sus valores, y yo defendía mis creencias y mis valores, que fueron lo que mis padres me inculcaron, lo que la vida me enseñó a través del sacrificio, de la vida culposa, podemos llamarla también, o de la vida sacrificada que vivimos, podemos llamarla también. Al final, cada uno de nosotros ha tenido una experiencia en esta vida, que eso es lo que hace que defiendamos nuestras creencias, nuestros valores, etcétera, etcétera. Las culturas y las religiones han marcado una etapa de nuestra vida muy importante y hoy tenemos que deshacer todo eso para experimentar quién somos y qué somos. Así que a desapegarnos de todo eso y darle la bienvenida al amor de Dios, que es lo que somos. Ese perfecto estado de perfecto amor y unión con Dios. Muy bien, corazones. Muchas gracias. No olviden dejar un comentario, alguna pregunta y algún donativo si me quieren donar también. Encantado. Me dejan por aquí abajo. Yo les paso los datos a donde me pueden donar. Un abrazo y nos vemos mañana. Chao, chao.